selección de la banda cruzada en la élite del fútbol mundial. 2-2 y Argentina sacó pasaje para México 86. Luego de haber asistido a 3 de los últimos 4 mundiales, la selección peruana encaró la eliminatoria rumbo a México 86 con la tarea de no perder la costumbre y asistir a otro mundial. Sin embargo, para muchos, el fracaso en esta eliminatoria fue el punto de inflexión para que la bicolor se despidiera del mundial por décadas. En la última fecha, Perú estaba a solo un punto del líder de su grupo, la Argentina de Maradona, y en el último encuentro se enfrentaban las dos selecciones en el Monumental de River, en una especie de final por el pase directo y evitar el repechaje. Luego de un encuentro muy luchado y a falta de 9 minutos, los peruanos ganaban por 2-1, con goles de Velázquez y Barbadillo, por lo que parcialmente los incas estaban quedando con el liderato. Sin embargo, todo se fue al piso tras el fatídico gol de Ricardo Gareca, que puso la igualdad en el marcador y mandó a Perú al repechaje, instancia que terminó perdiendo contra su clásico rival, Chile, luego de caer 4-2 en Santiago y 1-0 en Lima. Fue un auténtico palo, pues la Perú, que ya estaba despidiendo a su mejor generación, se quedó sin mundial y fue el inicio de una mala racha que se ha extendido por décadas. Se está yendo el local, se está yendo el anfitrión. Perú, como toda selección anfitriona, esperaba hacer un buen papel en su Copa América que se disputó en suelo inca en 2004. Los líos empezaron apenas en el debut, pues Bolivia estaba sorprendiendo a la bicolor al ganarle por 2-0 en pleno Estadio Nacional de Lima. Sin embargo, aparecieron Pizarro y el Chorri Palacios para salvar a Perú del papelón contra los verdes y poner el 2-2 final. En el segundo partido llegó el primer y único triunfo de los incas en aquel torneo al imponerse por 3-1 sobre Venezuela. Finalmente lograron empatarle a Colombia 2-2 en otro partido que tuvieron que remontar tras ir abajo 2-0. Por lo que con esos malos resultados, la rojiblanca tuvo que conformarse con el segundo lugar del Grupo A para seguir su sueño de quedarse con la Copa, y cuyo siguiente obstáculo fue nada más y nada menos que Argentina, partido que pudieron controlar hasta que llegó el infernal tiro libre de Carlos Tevez, que desequilibró el encuentro y a la postre eliminó a los incas del sueño de hacer un buen papel en su Copa América, donde se fueron con más pena que gloria. No basta con huevos, tienen que entender una cosa, basta de decir huevos, huevos. Luego de que la selección peruana quedara en el tercer lugar de la Copa América de Argentina 2011, el siguiente objetivo de la selección de Sergio Markarián era estar presente en Brasil 2014, teniendo en cuenta que probablemente era la última gran oportunidad de algunos jugadores para disputar una gran cita como el Mundial. Pero a pesar de mejorar ligeramente la campaña a Sudáfrica 2010, de nuevo los incas no aprovecharon sus oportunidades cuando pudieron dominar a sus rivales, y bajo la complicidad de una pésima defensa, perdieron valiosos puntos de local, que luego los condenaron a una nueva decepcionante eliminación. La muerte súbita llegó en la fecha 14, donde, obligados a cerrar la eliminatoria de manera perfecta, sí o sí, tenían que ganarle a Venezuela a domicilio para seguir soñando con Brasil. Paolo Hurtado anotó un gol que ilusionó momentáneamente a los incas, pero los tantos de Salomón Rondón, César González y Rómulo Otero devolvieron las cosas a su cauce normal. Luego, el gol tardío de Carlos Zambrano a minutos del final solo sirvió para maquillar el marcador, pues el daño ya estaba hecho y Perú se despedía del Mundial y acababa la campaña en esa eliminatoria en el séptimo lugar, con tan solo 15 puntos. 6 para Uruguay, 0 para Perú. Pero si hay que hablar de pésimas actuaciones de los incas en las eliminatorias, hay que repasar la trágica campaña de la clasificatoria rumbo a Sudáfrica 2010. El debut fue un amargo 0-0 en Lima frente a Paraguay. Luego vino la derrota en Chile por 2-0 y el empate 1-1 recibiendo a Brasil. La primera gran humillación fue a cargo de Ecuador, que le endosó un 5-1 en Quito y luego volvió a perder puntos en Lima, igualando con Colombia 1-1. Llegaría la escandalosa goleada contra Uruguay, donde perdió 6-0 en Montevideo, y con la poca dignidad que le quedaba, le ganó por la mínima a Venezuela de local antes de cerrar la primera vuelta con otro empate en casa ante Argentina y cayendo goleado otra vez de visitante por cuenta ahora de Bolivia por 3-0. A esa altura, Perú ya estaba en el último lugar de la tabla, posición que nunca abandonó, ya que luego llegaron las derrotas frente a Paraguay en Asunción por la mínima, frente a Chile en Lima por 3-1, contra Brasil en Porto Alegre por 3-0, frente a Ecuador en casa por 2-1 y contra Colombia en Medellín por la mínima. La bicolor acabó esta desastrosa racha con una victoria contra Uruguay en el Estadio Nacional por 1-0. Pero la dicha duró poco, porque luego perdió contra Venezuela 3-1 de visitante y cayó
por 2-1 también en casa ajena frente a Argentina. Finalmente cerró su peor eliminatoria desde que se juega en este formato con una victoria 1-0 frente a Bolivia, por lo que el infame balance fue el 10º puesto, donde quedó con 13 puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y 11 derrotas, para una diferencia de gol de menos 23. Ellos fueron al Mundial, nosotros no. Pero sin duda la eliminación más dolorosa para muchos de las últimas décadas fue la que se produjo rumbo a Francia 98, ya que estuvieron muy cerca de llegar al país galo, pero se quedaron sin cupo de la peor forma posible. A falta de 2 fechas de acabar la eliminatoria, Perú se encontraba en zona de clasificación con 22 puntos, pero tenía que afrontar un último obstáculo, nada más y nada menos que Chile, su principal perseguidor, con 19 unidades. Los incas partían con ventaja, pues con un empate podía haber reservado sus pasajes a Europa, ya que la diferencia sobre los australes se ampliaba a 4 puntos, y aún restaba un partido por disputarse, pero la realidad fue otra. Todo Chile se empeñó en que ese partido fuera una auténtica pesadilla para los incas, por lo que desde el recibimiento los peruanos se encontraron con un clima hostil que se extendió en la concentración del equipo y por supuesto el día del partido. El himno cantado a rabiar por los chilenos contrastó con la pitada general que se escuchó cuando sonó el peruano. La batalla apenas había comenzado. El tanto de Marcelo Salas abrió el marcador. Sin embargo, los peruanos alcanzaron a asustar a los chilenos con algunas opciones, pero fue hasta ahí, porque en el segundo tiempo todo cambió. Fueron 45 minutos infernales para los rojiblancos, que vieron como Pedro Reyes y el matador Salas por duplicado cerraron una dolorosa goleada para los peruanos por 4-0. ¡Pareja Carreño! ¡Sala! ¡Marcelo! ¡Carreño se la puso! Tras esa victoria, Chile igualó a los incas en puntos, pero gracias a la amplia diferencia de gol a favor, los australes se quedaron con el pase a Francia 98. Y como bonus de momentos trágicos para la bicolor, podemos destacar la goleada que sufrieron por 7-0 contra Brasil en las semifinales de la Copa América de Bolivia 97. También las frustrantes eliminatorias rumbo a Corea y Japón, donde quedaron séptimos con 16 puntos, rumbo a Alemania 2006, donde se ubicaron en la casilla 9 con 18 puntos. Y por último, el proceso para clasificar a Estados Unidos 94, donde Perú quedó último en su grupo, sumando únicamente una unidad. Perú se acaba de clasificar para España 82. Perú llegó por todo lo alto a su cuarto mundial en España en 1982, pues se clasificó de manera directa e invicta, pues no perdieron ningún partido en su grupo donde enfrentaron a Colombia y Uruguay. Llegaba a la máxima cita de la mano de sus grandes figuras como Héctor Chumpitaz, Teófilo Cubillas, César Cueto, José Velázquez y el arquero Ramón Quiroga, por lo que se esperaba que los incas podían igualar la actuación del torneo pasado y pasar a segunda ronda. Pero llegó el debut contra la supuesta débil e inferior Camerún en el estadio de Riazor de La Coruña, pero para la decepción de todos, el partido con los africanos terminó en un pobre 0-0. Las buenas noticias llegaron en el segundo partido, jugando en Balaídos contra la fuerte selección italiana de Rossi, Conti, Gentile y Dino Zoff, que a la postre serían campeones de ese mundial. El resultado, 1-1, por cuenta de los goles de Bruno Conti y el Panadero Díaz. ¡Para Díaz! ¡Sorpresa! ¡Le pegó Díaz! Sin embargo, todo se fue al traste en el último encuentro contra Polonia, pues el infame 5-1 que le propinaron los europeos a los peruanos fue un duro golpe que acabó con todas las posibilidades de clasificación de los incas. Aquella goleada entre Azor, hasta el momento, ha sido la última presentación de la bicolor en la máxima cita del fútbol mundial. Luego de ausentarse en Alemania 74, Perú volvió a los mundiales en Argentina 78, con las ganas de ser protagonista, apelando a su generación de oro para hacer un gran papel. El debut en el mundial fue una auténtica exhibición en Córdoba, donde a base de un gran juego colectivo, remontó y le clavó un 3-1 a Escocia. Con el mismo carácter, la bicolor encaró el segundo partido, que le empató 0-0 a Holanda, que no tenía a Cruyff, pero contaba con la gran base de la naranja mecánica que deslumbraba por esos años.
finalmente cerró la fase de grupos con otra paliza, esta vez ante Irán, que cayó 4-1 ante los incas, en otro recordado espectáculo de los peruanos en Córdoba. Al quedar líderes del grupo D, los incas pasaron a la segunda ronda, donde las cosas cambiaron drásticamente. En el primer partido contra Brasil, los rojiblancos se dieron cuenta que enfrentaban a rivales de otro calibre, pues no pudieron hacer nada para evitar el 3-0 que le propinó la verde amarela. En el segundo encuentro, la suerte no cambió y los peruanos nuevamente cayeron, esta vez por 1-0 frente a la aguerrida selección polaca. La despedida fue la polémica y sospechosa goleada frente a los argentinos, que gracias a los 6 tantos que le anotaron a la bicolor, se clasificaron cómodamente a la final de aquel mundial. Sin embargo, hasta el día de hoy son muchas las especulaciones que rodean aquel partido, que fue el punto final de la actuación inca en Argentina 78. ¿Por qué se habla? Porque ese Argentina a Perú no le ganaba 6-0 pero así, ni de casualidad. Era imposible que nos ganen 6-0. Todo lo que yo lo he dicho es lo que yo he sentido, lo que yo siento. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Lo que es? Vergüenza, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo pienso como jugador que ese partido no fue normal. Perú se clasificó para la final de México. A pesar de haber eliminado a Argentina en la última fecha de las eliminatorias con ese recordado empate en la Bombonera, la selección inca llegó a México 70 con un perfil bajo y siendo prácticamente un equipo desconocido para muchos, pero que sorprendió a más de uno en aquel mundial. Fue la primera gran cita de la generación dorada de la bicolor, que desde el debut dio muestras de su gran juego. Precisamente el primer partido fue una increíble remontada frente a la férrea selección búlgara, que alcanzó a ganar por 2-0, pero el ballet peruano impuso sus condiciones y terminó llevándose el partido con un recordado 3-2. El segundo encuentro contra Marruecos fue otro espectáculo de toque-toque y de paredes que marearon a los africanos, que poco pudieron hacer para evitar el 3-0 final frente a Perú. Tras ganar los 2 partidos, los incas encararon el último compromiso contra la dura selección alemana, sabiendo que ya estaban clasificados, y a pesar de dar batalla, los rojiblancos cayeron 3-1 con un recordado triplete del tanque Müller incluido. Al clasificar en el segundo puesto, se vieron las caras con la poderosa selección de Brasil de Pelé, por lo que el choque entre peruanos y brasileños superó todas las expectativas, y en una auténtica batalla de buen fútbol, la clasificación fue para la verde amarela, que terminó imponiéndose por 4-2 en un gran mano a mano, que luego fue catalogado como uno de los mejores partidos de aquel mundial, por lo que la selección peruana se fue con la frente en alto, frente a la probablemente mejor selección de todos los tiempos. Perú campeón. Perú campeón. Perú tuvo la fortuna de consagrarse en una Copa América de local, aunque tengamos que remontarnos hasta el año 1939, donde el país inca organizó el Campeonato Sudamericano, cuya única sede fue el Estadio Nacional de Lima, y que el formato era como una liga que enfrentaba a las selecciones invitadas en un todos contra todos. En aquella oportunidad, los equipos convocados fueron 5: Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y lógicamente Perú, comandados por el técnico británico Jack Greenwell y los goleadores peruanos Lolo Fernández y Jorge Alcalde. El cuadro rojiblanco cumplió una destacada actuación, ganándole primero a Ecuador por 5-2, luego a Chile por 3-1 y a Paraguay por 3-0. Casualmente, en la última fecha se vieron las caras las dos selecciones que habían ganado todos sus partidos, Perú y Uruguay, por lo que los dos conjuntos disputaron una especie de final que definía al ganador. Aquel partido fue una verdadera prueba para los incas, ya que se enfrentaron a una fuerte selección uruguaya que en esa época ganaba de todo. Sin embargo, en un partido disputadísimo y de ida y vuelta, los incas se llevaron el partido y el torneo gracias al doblete de Jorge Campolo Alcalde, por lo que Perú pudo celebrar su primer título de Copa América ante su gente y ganando todos los partidos. Perú campeón. Perú campeón. La generación dorada de Perú no solo puede presumir de sus destacadas actuaciones en los mundiales, sino que también de un título de Copa América, precisamente la que se disputó en 1975, la cual fue la primera de las 3 que se jugó sin sede fija. Teniendo en cuenta ese detalle, el torneo se disputó en partidos de ida y vuelta. Perú ganó el grupo B por encima de Chile y Bolivia, ganando los 3 partidos y empatando solamente uno, por lo que avanzó a semis, donde se midió ante la dura selección brasileña. En el Mineirao fue victoria peruana por 3-1, con doblete de Enrique Casareto y un golazo de tiro libre de Cubillas. Pero la vuelta la ganó Brasil por 2-0, con un autogol de Meléndez y un tanto del brasileño Campos, por lo que ante la igualdad de puntos, las dos confederaciones accedieron a definir el finalista
por sorteo. La responsabilidad fue de Verónica Salinas, la joven hija del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que sacó el nombre de Perú, por lo que la selección inca se quedó con el derecho a disputar la final contra Colombia. Tras la victoria en el partido de ida para los cafeteros por 1-0 en el Campín de Bogotá y tras el triunfo de los peruanos por 2-0 en el Estadio Nacional de Lima, se disputó un partido de desempate en el Estadio Olímpico de Caracas, que se decantó para el lado de la bicolor, gracias al único tanto de Hugo Sotil, que le dio el segundo y hasta ahora el último título para los peruanos en Copa América.